Son las 9:14 de la noche en este 21 de junio de 2024 y acuso recibo de sintonía. El hermano Alejandro Betancourt también nos escribe desde Bogotá diciendo que está escuchando el programa y Anaís Páez desde Barranquilla nos dice que está en sintonía. Bueno, alabado sea el Señor, ¿verdad? Que permite que nos escuchen. Y hablando de escucharnos, quiero comenzar esta noche, en los días viernes, una sección voy a salirme un poco de mi tema habitual, que es la escatología, y voy a comenzar a hablar un poco acerca de la evangelización, porque he tenido la inquietud de utilizar este medio para hablar acerca de esta verdad. Bueno, usted ha visto por ahí seguramente en alguna oportunidad que haya estado en un restaurante o en un centro comercial de compras o en algún lugar donde usted está de visita, usted ve un letrero que dice se reserva el derecho de admisión. Muchas veces hemos visto este aviso y este aviso quiere significar que el dueño de un establecimiento o comercio podrá impedir la entrada de alguien que considera que podría poner en peligro el lugar. Bueno, las leyes le dan este derecho a cualquiera, ¿no? De que impida la entrada de alguien que podría considerar que es peligroso. Ahora, ¿sabía usted que Dios también hace uso de esta prerrogativa? Dios se reserva el derecho de admisión en los cielos. Y mi intención al comentar esto es porque quisiera ver si alguno que me esté escuchando en este momento, que a lo mejor es un católico practicante y ha escuchado toda su vida este tema entre sus amigos, en su casa, ¿no? Que dice que, pues, todas las personas cuando mueren van al cielo. Voy a hablar de eso en un momento, pero quiero tocar el punto en el cual el Señor Yeshua enseña acerca de quiénes son los que entran, por ejemplo, ¿no? Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenga en cuenta, mi querido amigo que está escuchando esta noche, que esta es una razón de fundamento, porque nos la dijo el Señor Yeshua, me gusta llamarlo por su nombre hebreo, pero seguramente usted lo conoce como Jesús. Bueno, no hay ningún problema para que usted en este momento lo llame Jesús, pero sepa que el nombre que tiene promesa es el nombre en hebreo, el nombre de Yeshua, porque significa Yahweh salva. Sin embargo, Dios es consciente que la bibliografía que nos ha llegado a nosotros, sobre todo la Biblia, pues nos ha enseñado que el nombre del Hijo es Jesús. Bueno, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto está claro, ¿verdad? No todo el que quiera entrar entrará, sino que entrará aquel que cumple con las condiciones que han sido impuestas. ¿Y cuáles son? Pues que se debe hacer la voluntad de Dios. Hay una gran mentira, ¿no? En este planeta que tiene que ver con la entrada a los recintos celestiales. Pues la gran mayoría cree que los que mueren van al cielo automáticamente, sin importar la vida que hayan tenido. Dice, ellos piensan que van al cielo y que van a entrar sin ningún problema. Y esto es lo que yo quiero alertar, mi querido amigo que está escuchando, porque no se entra porque uno quiera, se entra porque cumple el requisito de Dios, ¿no? Y el requisito que dijo el Señor Yeshua es que se debe hacer la voluntad de Dios, ¿no? Este tema es como que en la vida en este mundo, pues es solo un paso previo y transitorio, ¿no? Y que después, como consecuencia lógica de haber vivido, pues iremos al cielo y entraremos. Ahora, no solamente que se pueda entrar, sino que al supuestamente hacerlo, uno se convierte como una especie de Dios, ¿no? Eso es lo que cree el común denominador de la humanidad. Cree que el que sube se convierte en un Dios. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede escuchar a la gente diciendo que su abuelito, su abuelita, su papá, su mamá, su hermano, su hermana o un amigo
que ya murió, les está cuidando desde el cielo. ¿Mm? Quitándole a Dios toda autoridad sobre la vida nuestra y concediéndoselo al familiar que murió. Esto lo convierte en una especie de Dios. Y la Iglesia Católica nunca desmiente esto. Y no lo desmiente porque le conviene, ya que la Iglesia Católica es Babilonia y Babilonia es politeísta. Bueno, esto no viene de Dios, por el contrario, Dios quiere que sepamos que Él tiene condiciones para entrar. Digamos que al igual que el letrero, ese que mencionamos hace un rato, que decía que se reserva el derecho de admisión, pues Dios también tiene el uso, la prioridad de uso de reservarse el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque al cielo no entrará lo inmundo. ¿Mm? No entrará lo inmundo. Eso está claro, ¿no? Debemos considerar que Dios es santo y en consecuencia, pues no dejará entrar nada que sea inmundo. Y el pecado es inmundicia y nosotros, los seres humanos, vivimos en el pecado o hemos vivido en el pecado o hemos transitado una forma de pecado que hemos practicado. Sí, todo el mundo ha hecho esto, todos hemos hecho esto, todos, porque no hay ninguno, solamente el Señor Yeshua pudo vivir una vida sin pecado. Ahora, lo que debemos entender y aceptar es que así tal cual como estamos, no entraremos, no entraremos. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar al reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Y también en otro lado dijo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del ungido y de Dios. ¿Mm? Ni el fornicario o inmundo, es decir, el que practica la inmundicia, o el avaro, es decir, el que no es capaz de soltar un centavo para ayudar a otro, porque hay gente que es muy buena cristiana hasta que le tocan la cartera. Cuando le tocan la cartera, comienza a considerar ciertas cosas como que, ¿para qué me estará pidiendo? ¿Será para consumir el licor o será para usarlo en otra cosa? No, mejor no le doy porque no sea que vaya a usar mal esto, ¿no? Cuando la palabra dice, al que te pida, dale. El Señor no dijo, al que te pida, considera a ver para qué va a usar el dinero. No, el Señor dijo, al que te pida, dale. Bueno, ninguno de estos menciona a Pablo, entrará o tiene herencia en el reino del ungido y de Dios. El mismo Dios Padre en el Antiguo Testamento nos dijo quién entrará y quién no. Esto fue antes que viniera el Señor Yeshua y se impusiera la gracia. Bueno, ya el Señor tenía ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en esta porción de la palabra en el Salmo 15, el Salmo 15 es un salmo cortito, pero muy sustancioso. Dice Yahweh. Bueno, en tu Biblia a lo mejor dice Jehová, pero Jehová no es el nombre correcto del Señor, porque el nombre correcto del Señor tiene las siguientes consonantes. Tiene la Y, es decir, la Y, la H, la W y la H. ¿Mm? Si hay otra consonante que no sea una de estas, como por ejemplo la J, entonces no es apropiado, porque la J fue una letra incluida dentro del abecedario español a mediados de siglo, ¿no? Por ahí en el 1500 y tal. Bueno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pregunta el salmista. Entonces él responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.
Y eso nos hace recordar el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, que dice que no descuidemos una salvación tan grande, no sea que nos resbalemos, dice, ¿no? Y acá resbalarse significa, bueno, caer muy profundo en el resbalo. Así que es muy claro, amigo, es muy claro, para poder entrar en el reino de los cielos es necesario cumplir ciertas condiciones, ¿no? En el tiempo de la gracia a nosotros se nos pide que creamos en el Hijo, en el enviado de Dios, ¿no? Creamos en el enviado de Dios, que es el Hijo, que es Yeshua, o Jesús, que es Yeshua. Creamos en Él, pero cuando dice que creamos en Él no es solamente saber que Él era o que Él es, sino es también es. Esto implica obedecer su palabra, porque el Señor dijo, yo no juzgo a nadie, la que juzgue es mi palabra. Y por cierto, que algunas iglesias se quedan con la primera parte, ¿no? Algunas iglesias en su predicación, antropocéntrica, es decir, consintiendo, endulzándole el oído a las personas para que se llene la iglesia y haya bastante recaudación, entonces le dicen a la gente, ven tal cual como estás, porque Dios no juzga a nadie. Jesús no juzga a nadie. Dicen ellos, yo lo he escuchado, Jesús no juzga, o lo he leído, Jesús no juzga a nadie. Ciertamente él dijo que él no juzgaba a nadie, pero que la que juzgaba era su palabra, la palabra que él había hablado. Y por eso me gusta empezar este programa leyendo la palabra, algo que el Señor dijo. No se diga después que nunca lo dije. Porque yo creo en esa porción de la palabra en Daniel capítulo 12 que dice que los que enseñan la justicia serán como las estrellas que brillan a perpetua eternidad. Por eso me gusta enseñar la justicia. Por eso toco estos temas tan difíciles, porque creo que son necesarios. Alguien por ahí ha dicho que no le gusta escuchar Apocalipsis, pero yo creo que el que dice eso, pues lamento que hiera el corazón de Dios, porque el Señor mismo, el Señor Yeshua mismo, dijo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, hablando del libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis. Bien. Bueno, este es el tiempo de hacer la paz con Dios. Este es el momento para hacer la paz con Dios. Reconozcamos estas palabras que dijo el que escribió el apóstol Juan y que aparecen en el primer capítulo de su libro, en el versículo 9, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden que hablamos de que no entrará ninguna cosa inmunda. Bueno, la semana que viene yo voy a ir profundizando sobre esto, pero en este momento me despido este tema diciendo que la única manera de poder entrar en el reino de los cielos es que seamos limpiados. ¿Y cómo somos limpiados? Bueno, aquí está una semana que viene vamos a ver que la palabra nos limpia, pero acá hay una promesa interesantísima. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en esta hora, mi amigo que me está escuchando esta noche, donde quieren que usted esté, vaya a su cuarto o algún lugar donde usted pueda estar solo. Hable con el Señor Yeshua. Él está listo para escuchar. Eh, eh, Dígale que usted quiere ser limpiado, que usted quiere entrar en el reino de los cielos, que usted no sabía que tenía que ser limpiado, pero qué bueno que lo supo estando vivo, que usted creía que su abuelito, su abuelita, su tío, su hermano, su amigo habían entrado porque ellos pues siempre le habían dicho que el que muere va a los cielos, pero para poder entrar en los cielos Dios tiene requisitos, Dios se reserva el derecho de admisión. Así que hagamos su voluntad y limpiémonos confesando nuestros pecados. Son las 9:28 de esta noche del 21 de junio del año 2024. Pues, y repito, un saludo para los que nos están escuchando, la hermana Pilar y su hijo Alejandro allá en Bogotá y Anaís Páez acá en Barranquilla. Gloria a Dios por este ministerio radial de Piedra Angular Radio. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Es que uno se decida por el Señor, ciertamente se decida por el Señor. Y uno se decida
se decida por el ungido, como aquel viejo himno que dice, he decidido seguir a Cristo. Vamos a escuchar un poquitico de este himno. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás. No queremos volver atrás, ¿verdad? No queremos volver atrás. Yo creo que este fue el primer himno que yo me aprendí. He decidido seguir a Cristo. Y cuando íbamos a los bautizos, lo cantábamos. Levante la mano en esta hora el que quiere seguir a Cristo. Pues si usted quiere seguirlo, ya sabe, métase en su cuarto, pídale perdón por todos sus pecados y luego obedezca la palabra de Dios. ¿Sí?